Bueno, ahí estamos esperando que se conecte Freddy Torres, nuestro invitado de hoy. Ahí veo que estaba pidiendo la solicitud. A ver si logramos la conexión. Hola Freddy, ¿cómo Hola te va? Cris, ¿Todo bien? ¿cómo va eso? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes a vos. Bueno, acá estamos presentes para esta charla que vamos a hacer una mezcla entre aviación y cine, dos temas muy interesantes para el público en general. Como hablábamos hoy, dos temas que tienen bastante mística detrás. Así que voy a hacer una breve presentación mía y ahí te cedo la palabra para que te presentes. Bueno, muchas Bueno, gracias. Dale, todo tuyo. bueno, para los que no me conocen, soy Cristian Carolio, 40 y no voy a decir cuánto, 40 y algo. Este, piloto de línea aérea, ex tripulante de cabina, llevo en el rubro 20 años, 10 como tripulante de cabina y 10 como piloto, y también escritor, que es mi otra actividad. Eh, Así que bueno, si querés presentarte vos brevemente, porque tu currículum Bueno, es largo, así que hace un pequeño resumen. no, la edad tampoco la voy a decir, ¿no la dijiste vos? Dale, Ah, dale. ya digo, 49, no tengo problema. También, bueno, empecé estudiando cine, imagen y sonido, a los 18. Había hecho un bachiller en letras y bueno, me gustaba todo lo que tenía que ver con las imágenes. Yo filmaba de chico, filmaba mucho en Super 8, que era lo que se usaba en aquella época, y era una filmadora que me había quedado de mi viejo. Desde los 12 hasta los 15, 16 años filmaba en ese formato. Y cuando terminé el cole se me dio por estudiar cine, que me parecía que iba a ser algo que me iba a gustar mucho. Justo abría la carrera de imagen y sonido en la UBA en el 89, y empecé ahí con la primera camada en la UBA. Hice toda la carrera, me especialicé en guión cinematográfico. Hice cursos con algunos otros maestros de acá de Argentina, muy buenos maestros en guión. Y bueno, empecé a laburar, empecé a laburar de pinche en la tele, haciendo asistente, producción y algunas cosas en publicidad también. Eh, Ajá. pero también rápidamente activé un plan B, que era, también trabajé de muchas otras cosas. Llegué a volar, no a volar, entré primero en Dinar, que era una compañía que hacía charters al Caribe. Ahí no entramos, pero no pudieron venir los aviones, y al toque entré en Austral, Y que era el ahí primer ¿de qué año estamos hablando de esto 97, de Dinar? ¿90? 97, 23 años. Wow. Era el primer curso que hacía Austral de varones, entero de varones, como TCPs. Mira. Bueno, en aquel momento no estaba la patente todavía de vuelo, o sea que no habíamos hecho ninguna escuela de aviación ni nada. Entrábamos de la calle, pasabas todas las entrevistas, y ahí entramos en el 97, y después de 9, 10 años más o menos subí a comisario, que es lo que... Mira, ahí está Juan Escalit, el otro compañero de curso que está en Española. Ah, mira. Y bueno, después pasamos a comisario, y es lo que el trabajo que hago hoy en la aviación, pero al mismo tiempo nunca dejé de hacer cine, o como Quiere, quiere, guionista. quiere decir que primero arrancaste con toda la parte del cine y después te volcaste también al tema aeronáutico. Sí, sí, lo que me pasó a mí, que es una experiencia muy particular, cuando empecé a estudiar cine, me daba cuenta que me gustaba mucho lo artístico, lo creativo del palo del cine, pero por otra parte me costaba mucho toda la parte comercial, de venderme a mí, de pelear un contrato, de correr la zanahoria en el audiovisual. Y quería tener una vida más ordenada también en cuanto
a lo económico y un montón de cuestiones. Entonces hubo un momento, yo estaba trabajando en la televisión, en Canal 9 como haciendo freelance de guión para las telenovelas pedorras de aquella época. Y bueno, ahí empecé a ver, bueno, a decir, a ver, vamos por un plan B. Y la verdad que la aviación, si bien no tenía mucho conocimiento y venía de afuera, de la calle, pero siempre era algo que me llamaba la atención. Mi viejo había sido comisario de bordo en barcos también, así que supongo que había algo ahí dando vuelta. El agua, el aire, un poco de todo. Sí, en esa época era difícil convencer a la gente, porque yo entré a volar de tripulante en el año 2000, tampoco había patente de vuelo, entonces uno tenía que convencer en las entrevistas de que tenía ciertas características para hacer ese trabajo, cuando en realidad no había estudiado para ese trabajo, ¿no? Este, yo ya era piloto privado en esa época y me acuerdo que en las entrevistas me habían aconsejado, no en la empresa, sino por fuera, que no diga que era piloto, porque podía ser contraproducente. Entonces era muy difícil para mí venderme diciendo que era la actividad que yo quería hacer, porque sin tocar el tema pilotaje, ¿no? Pero bueno, se ve que más o menos la pude manejar sin nombrar eso y mi vocación aérea, ¿no? Yo antes de entrar a la línea aérea que trabajo actualmente, también había hecho intentos en Lapa, pero claro, como tripulante de cabina solo tomaban mujeres, así que me habían hecho una entrevista también para otros sectores, no había quedado, así que una de las cosas que hablábamos hoy temprano era cuánto uno tiene que insistir en las actividades que después con el transcurso de los años puede llegar a hacer. Son actividades que la gente les gusta mucho, pero tanto el tema cine o literario o actuación o aviación tienen en común, me parece, ese tema, ¿no? Que es difícil llegar a los trabajos. ¿Vos con eso qué opinás? Sí, yo pienso lo mismo. Mira, igual ahí estoy viendo que hay algunos chicos, Marquitos, Diego, que son del primer curso de Austral. Eh, a mí me pasa lo mismo. Además, lo que siento es que son profesiones que despiertan mucha fantasía en el afuera también. En cómo será ese trabajo y eso también lo hablábamos hoy. A veces es distinto lo que uno puede proyectar o fantasear cuando estás afuera del medio de lo que realmente sucede cuando estás ahí arriba. Igual son dos actividades geniales, las dos, Sí, diferentes totalmente. las dos. Pero sí lo que sucede y lo que muchas veces hablamos, o arriba de los aviones, o en un set, o donde se cruza, es que el que no entró y el que está totalmente afuera, por ahí proyecta una fantasía que cuando entras a trabajar, y esto le pasa a todos, cuando entras a trabajar, el trabajo mismo tiene su formato, sus reglas, sus roles, que a veces te puede gustar más, te puede fastidiar más. Cuando lo empezás a hacer de una forma profesional, no deja de ser un trabajo. Pero igualmente las dos disciplinas son geniales las dos, diferentes las dos, con algunos puntos en contacto. Cuando yo entré también, o sea, a veces me hacía mucho ruido decir, bueno, digo que estudio cine, sirve, suma, no suma. Eh, pero hoy en día, ya con 49 años, me doy cuenta que cuando vos te parás en cualquier situación de la vida, tanto sea en un set como en un avión, Sí, vos no es que seas el director o el comisario de a bordo, vos sos Cristian o yo soy Freddy. En cualquier lugar donde te claro. enfrentás con la vida, sos una persona y dentro de tu persona va todo. En mi caso, el cineasta, el comisario, el amigo, el padre, la pareja, y te presentás de esa forma a la vida. Cuando lo querés empezar a compartimentar, ya empieza a confundirse la cosa, porque decís, bueno, sos una persona, Tal vos sos cual. Sí, Cristian, yo soy Freddy. tal cual, tal cual. Te quería preguntar, el ámbito aeronáutico,
los distintos lugares donde uno viaja, donde abre puerta, las geografías, ¿te ayudaron a inspirarte en el tema cinematográfico o en la parte de los guiones? ¿O va por otro camino eso? Va por otro camino. Sí, Va por... sí, para mí en cuanto a la creatividad, decís vos, o sea, cuando escribís un guión o literatura, un cuento, hay una parte que tiene que ver con la inspiración, y eso también a veces, viste lo que hablábamos antes, la fantasía de suponer que la inspiración es como algo divino, viste, o que surge, y la imaginación es un músculo que se ejercita como cualquier otro músculo, y la verdad que a mí las ideas que se me fueron ocurriendo a través de la vida para los guiones fueron más resultado del trabajo que de esa inspiración divina. A veces te viene como una chispa, pero realmente es más estar 10 horas sentado pensando en tu idea y dándole forma que ese momento en que se te ocurre la idea. La aviación lo que sí me posibilitó es muchas veces estar en algunos lugares que se prestaban como para escribir y estar tranquilo y tener un tiempo, pero por ahí pasa más que nada. Claro, claro, claro. Y por ahí, por cruzarse, lo que te sucede en la aviación, que vos lo conocés muy bien, es estar cruzándote con un montón de gente arriba de los aviones, copada, muy interesante. Yo toda la vida que tenía una historia, una sinopsis, un cuento, una idea, la contaba arriba de los aviones en las charlas de Galley. Ajá. Y eso me servía porque es la experiencia humana de contarte una historia, de ver cómo reacciona el otro, charlar sobre eso. Sí, todas las historias las he contado 1000 veces arriba de los aviones, seguro. Ya las tenías registradas en derecho de autor cuando las contabas? ¿O a ver si te hacían un plagio ahí de las ideas? No, nunca tuve ese miedo. Cuando estudiaba, me causaba mucha gracia cuando en el primer año de la facultad, que había mucha gente que presentaba los guiones y al lado de la primera página, al lado del título, le metían la R con el circulito de registrado, ¿no? Hasta que un profesor así de guión importante, Feldman, me dijo un día, yo cuando veo un guión con la R y el circulito, me doy cuenta que este tipo tiene un cagazo padre, y en realidad cuando vos vas por ahí te das cuenta que todas las historias están contadas. Lo que vos vayas a hacer, lo que vos vayas a escribir, no va a cambiar en nada en cuanto a la originalidad del mundo. Sí lo tenés que registrar, eh, porque te lo van a pedir en un montón de lugares el registro, Claro, pero claro. no es algo que me... No, no. Siempre registré, pero no va por Ahí ahí. nos, ahí nos acota Juan Scaliter, que está totalmente de acuerdo con vos en que la imaginación es un músculo. Juancito Scalita, el primer curso, sí, de varones en Austral. Un gran escritor ahora en España, seguro. Mirá, mirá qué bueno. Sí, Willy Bergen ahí también, aeronáutico de corazón. Mucha gente muy valiosa arriba de los aviones, seguramente vos los conocés y yo también, y es un lujo y, Totalmente, y se extrañan ahora con esto de la pandemia también. totalmente. Bueno, vamos a meternos un poquito en el Freddy asistente de dirección y director. Ayer estuve viendo la película La Campana, la cual me gustó un montón. Qué bueno. Este, Me gusta mucho Mar del Plata, me gustan mucho los barcos, transcurre muchas cosas con los barcos pesqueros. ¿Cómo imaginaste ese mundo? El cual me parece que no es un lugar muy fácil para filmar, ¿no? El mar, la parte portuaria. ¿Cómo fue surgiendo todo eso en tu cabeza para llegar a la realización de esa película con grandes actores? La idea, bueno, mi viejo fue marino mercante en buques de carga. Era una empresa que no existe más, que se llamaba Elma, vendría a ser como Aerolíneas Argentinas, pero en el mar. Ah, En los 90 desapareció.
Y cuando yo tenía 10 años, el tipo me llevó eran viajes, viste, que vos hacías de varios meses. En la época que yo viajé con mi viejo, fuimos al Mar del Norte. Y además se rompió el buque en Holanda, o sea que estuvimos varios meses. Yo tuve que dar un grado libre, quinto grado. Este, y a mí la experiencia que me dejó ese viaje fue la de conocer a mucha gente, muchos roles arriba de un barco, pero más específicamente la marinería, no los oficiales, que era con la gente con la que yo más me daba, ¿no? Y a la noche los tipos se juntaban ahí en cubierta y se armaban como fogones, ¿viste? Donde todo el mundo contaba historias, anécdotas, cuentos. Y de todo eso se me representó la campana. La historia bueno, vos la viste, es una historia que sucede en el puerto de Mar del Plata y cuenta sobre un lugar mar adentro en donde el tiempo pasa diferente a como pasa en la Tierra. Y es una figura muy recurrente en cuanto a la gente de mar, a los pescadores también, que tiene que ver con el desaparecido, el tipo que desaparece en el mar y que nunca se recupera el cuerpo, que no se puede hacer el duelo, que no hay ningún ritual funerario, entonces todo eso genera una fantasía y una especulación que yo la aproveché para contar una historia que es fantástica, ¿no? Que tiene algo de mágico en la historia. Pero se me Es- ocurrió de ahí. Estas escenas que suceden en el bar, que supongo que es el bar portuario en donde está Américo, ¿no? Es el personaje de Lito Cruz. Sí, Américo. Américo. Toda esa magia como de esos bares de antes, con personajes bien marcados, tipos rudos, machistas, que en parte de la película se tira el mensaje de que cuando a la chica, la protagonista, quería ella acceder a ir como pescadora, la hacían a un costado, le decían que era mujer, que no había ninguna mujer nunca ahí en esos roles, que no tenía tatuaje. Toda esa mística del bar surgió a partir de esto que vos me contás de la cubierta, de ese barco que vos hiciste, o es una mezcla de otras cosas, como lo imaginaste. Es una mezcla. Lo que venía de la época esta del viaje y de la experiencia de mi viejo que te cuento, tiene que ver con la marinería, con la imagen del mar, de los barcos, eh, y toda la historia de la chica fue otra cuestión más relacionada a la imaginación mía. Pero sí, es la historia de una chica que se tiene que sobreponer a un mundo misógino varonil, que es el del puerto, sobre todo que la película transcurre en 1982, no es que transcurre hace 1 o 2 años, Claro, transcurre con el trasfondo de la guerra por Malvinas. Y sí, es la historia además, no solo todo lo misógino de aquella situación, sino los prejuicios. Que hubiese mujeres arriba de los barcos era considerado como algo de mala suerte también, con lo cual se juntaban un montón de cuestiones. Y a mí me parecía súper interesante contar la historia de esta chica de 14, 15 años que se tiene que sobreponer a todo eso, después de haber perdido el padre, que es como empieza la película, ¿no? Que ella claro. queda huérfana de alguna manera. Sí, justo me lo sacaste porque te iba a preguntar, como que parecía que era menor de edad, pero no quedaba claro, por lo menos por momentos parecía mujer, por momentos parecía adolescente, pero claramente era menor de edad en la película, digamos, en la historia. Sí, sí, era menor de edad. Saludos para Diego, que ahí está dejando un mensajito también. Sí, no solo que era menor de edad, sino que durante el rodaje cumplió 15 años. Ah, Nosotros mirá. filmamos en Mar del Plata y estaba con la madre, bueno, y Wow. un fin de semana nos pidió, lo habíamos programado, de tal manera que ella pudiese venir a Buenos Aires y festejar sus 15 años y después volver para el rodaje. Es Rocío Pavón y hizo, la verdad que es un laburo Muy bueno. impresionante en ese momento porque tenés que tener 14, 15 años y enfrentarte en una escena con Lito Cruz que te está mirando a los ojos. La verdad que no es fácil, no es fácil para un pibe, no es fácil para un adulto, no es fácil, pero
para un pibe tampoco. Y ella la Claro. verdad que se lo super bancó y la verdad que quedó espectacular. Aprovecho para mandarle un saludo a los dos Diego que estaban conectados, a Diego Nacelo, un amigo, y Diego Sorbo, otro, que también fue compañero de facultad en la carrera de Relaciones Públicas hace 20 y pico de años atrás. Así que si están escuchando los dos, un saludo grande. Cuánto Y, talento, ¿eh? ¿Cuánto talento? cuánto talento. Sí. Te quería preguntar también, me llamó la atención que está muy bueno el tema del juego de ajedrez en el transcurso de las imágenes en el bar y esta escena en donde Lito Cruz, mientras jugaba con un vaso, mientras explica lo que era la campana, tapa la figura, no me acuerdo qué figura es, que se hace como un zoom sobre esa imagen. Eh, si tiene algún simbolismo especial o si surgió como juego de ese lugar, esa charla que es muy profunda y que transmite un montón de cosas con el tablero de ajedrez como protagonista. Mira, a mí siempre tengo un montón de referencias. Yo lo que te contaba, había hecho un bachiller en letras y había escritores que a mí me gustaban mucho. La Campana es una historia que a mí se me ocurrió cuando tenía 20 años, 23 años. La filmé mucho después, pero es una historia que la pensé en aquel momento. Y a mí me gustaban muchos autores de la literatura fantástica argentina. Me gustaba mucho Bioy Casares, que es el autor que escribió la primera novela de ciencia ficción argentina, que es La invención de Morel. De hecho, el barco en la Campana se llama Morel. Y también siempre me interesaba Borges y en aquel momento lo había leído mucho. Y para mí el ajedrez, que es algo derivado de Borges también, ¿no? Tenía como una conexión muy fuerte con el infinito y con lo fantástico y con lo mágico. Borges lo usó muchas veces al ajedrez. De hecho, hay un poema de Borges que es el ajedrez, ¿no? Dios mueve al jugador y este a la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza. Wow. Esto era bien borgiano y para mí siempre representó como algo relacionado a lo fantástico, a lo mágico. Y cuando pensé el momento en que el viejo se lo tenía que contar a Lito Cruz, se lo tenía que contar a Jorge Nolasco, dos enormes actores, me pareció que el ajedrez era como la manera ideal para representar esa situación, ¿no? Me gustó, me parecía que tenía que ver con lo mágico de ese momento. Un Sí, sutil homenaje. creo que es una de las escenas que a mí me quedaron entre la actuación de Lito Cruz, el tablero, la música, es como que le da, ahí tiene mucha fuerza esa parte, esa imagen, es como que me parece que es central, ¿no? Por lo menos en lo simbólico de la película. Después te quería preguntar por otra escena que me llamó la atención, que no sé si habrá sido muy difícil de filmar o de encontrar la situación, de cuando está, creo que es un lobo marino o una foca, no sé qué es, con los Lo, perros, lobo marino, bastante grandote, con una manada ahí, parecían como 6 7 perros ladrándoles al lobo desde muy cerca y el lobo haciendo un par de gritos y los perros que mucho no se movían. ¿Es común que pase eso o la escena fue complicada lograr conseguir esa escena? no, o sea, es común. Yo hace varios años que no voy al puerto, en aquel momento, pero sí había ido durante mi infancia y mis viejos vivían en Mar del Plata también. No, es algo común. Esa situación es común. O sea, no estaba escrita en el guión, porque es algo que se da o no se da. Y esa es la capacidad también que tenés que tener cuando estás filmando en un lugar, estar abierto a lo que puede suceder en el momento. Si bien vos tenés un guión, sobre todo cuando vas a filmar en exteriores, tenés que tener cierta flexibilidad para, si sucede algo, acomodarte o aprovecharlo. Eso que sucedió, la pelea entre los perros y el lobo de mar, fue algo que surgió ahí y lo filmamos en ese momento. Pero cuando estábamos en postproducción y Paola Amor, que era la chica que lo estaba montando, que además era la productora,
vimos que también nos servía para contar el momento de la película que había en ese momento. O sea, justo esa escena viene después de un personaje que había sido un idealista de los años 60, de 70, que termina metiéndose mar adentro y que después termina suicidándose, pegándose un tiro. O sea, y dentro de lo que era el entorno de la dictadura, ese personaje idealista acorralado por este grupo de perros que se da ahí en esa situación de la banquina, nos resultaba como que era como una analogía de lo que estaba sucediendo con los personajes también. Claro, claro. ¿Y cuánto duró la filmación de La Campana? Y esa peli, 4 semanas. Hicimos una semana acá en Buenos Aires y 3 semanas en el puerto de Mar del Plata. Generalmente un largometraje se filma, nosotros lo filmamos bastante rápido, pero 5 semanas es un promedio para filmar una película de largometraje. Cuando tenés más producción, más producción quiere decir más dinero, puedes estar 6, 7 semanas, pero 4 semanas es algo lógico para una película argentina. Otra cosa, ¿cuál es el sector que se ocupa de todos de buscar los ítems que remiten a las épocas, como por ejemplo la radio que va en el barco pesquero, todas las imágenes que hay que remiten a cosas de la década del 70, del 80? ¿Cómo se llama el área que es el encargado de ir buscando toda esa simbología, esa radio que se muestra un montón de veces, Sí. e incluso todo lo que se iba transmitiendo de la guerra de Malvinas en la película? ¿Quién es el encargado de esa parte, de buscar toda esa información para que vos la tengas a mano después en la película? Y mirá, hay un área dentro de cualquier película que es el área de arte. Y el jefe de esa área es el director de arte. El director de arte lo que hace es darle una coherencia estética a toda la película. Dentro de esa área vos tenés escenografía, utilería, maquillaje, vestuario. Depende del director de arte. El director de arte es alguien que está en estrecha relación con el director de la película. En un equipo de cine, como sucede en la aviación comercial, están muy definidos lo que son los roles. Así como hay un piloto, un primer oficial, un comisario, un tripulante, en cine sucede lo mismo, nada más que con otro cuadro. Está el director y por debajo del director hay asistentes de dirección, pero también cada área tiene su director, el director de fotografía, el director de arte. El guionista también tiene la posibilidad de, dentro del guión cinematográfico, ser muy minucioso. La Campana yo dirigí La Campana, pero también la escribí el guión. Claro, claro. Y a mí Sí. siempre me gustó ser como detallista. A veces si yo podía poner una radio y si podía aclararte que era una espica y no otra, trataba de hacerlo. Pero así lo hiciera o no lo hiciera, cuando uno empieza a filmar una película y hace la primera reunión de producción con todos los jefes de área, cada jefe de área va a agarrar el guión y va a tener un rotulador en la mano, o una fibra, o lo que sea. Y cada uno, de acuerdo a la competencia que tenga dentro de su área, va a ir subrayando cuáles son las cosas que él necesita preguntarle al director. Esta es otra de las cosas también. O sea, ¿cuál es el rol de un director? Fundamentalmente, un director es un tipo que responde preguntas todo el tiempo. Más allá de lo artístico. Se podría hacer una analogía, algo que se me ocurrió pensar ya que estábamos hablando de equipos y comparando el cine con la aviación. El director podría ser el comandante y los actores y el resto de los que trabajan podría ser la tripulación, se podría hacer una comparación, algo así por el estilo, ¿no? El copiloto, el asistente de dirección. Mira, ¿Podría llegar a ser algo así? Son lo que yo veo de similar y puede pasar con un montón de laburos. Vos tenés un grupo de gente laburando en equipo. Siempre en todos los grupos o los equipos va a haber un líder.
Y eso pasa tanto en la aviación, como vos decís, con un comandante, o en un equipo de cine con un director. Sí, Eh, y lo que tiene tanto la aviación como el cine son roles muy definidos claro. y competencias muy específicas de cada rol. Y en la medida que uno pueda ejercer esos roles, haciéndose cargo de las competencias que tiene, las cosas van a salir mejor o peor. Pero sí, todo lo que aplica al liderazgo de un grupo de personas aplica a la aviación y al cine. Este, el, siempre un director o un comandante también, pero los líderes van a ser los que van a poner el clima de laburo. O sea, si se va a laburar tranquilo, relajado, si todo el mundo va a estar histérico y agarrado a la silla pensando, bueno, cuando a este tipo se le salta la tuerca y empiezan los gritos. Entonces, esas responsabilidades, sí, sí, están en cualquier equipo, sí, seguro. Claro, claro. ¿Algún paralelismo entonces podemos hacer por las responsabilidades y el rol de cada uno? Ni hablar, Y, no, sí, ni hablar. y justamente para que funcione bien todo, este, a lo que vos querías decir, que es que si tenés un director que es un tipo malhumorado o autoritario o algo, es como que mete un mensaje de trabajo por ahí medio a Greta, por decirlo. Tal cual, a mí como director y como comisario, bueno, los que me conocen, a mí no, siempre me gustó un estilo de liderazgo más horizontal que vertical, poder aprovechar el talento de la gente. Siempre que estás en un equipo de gente, siempre la gente que está alrededor tuyo tiene talentos diversos, que está, creo que puede funcionar tanto como un piloto como un director. El talento de cada uno en esos lugares de liderazgo es poder aprovechar el talento de las otras personas. Claro, claro. Si vos en un set entras a los gritos, pasa lo mismo en un avión, lo que haces es inhibir a la otra persona. La otra persona no se va a comprometer con el objetivo, ni con vos, ni con nada, porque va a estar protegiéndose. En Claro, claro. cambio, si vos generás, motivás a la gente, generás un buen ámbito de laburo, la gente va a dar lo mejor. Y lo que vos querés como líder es que suceda eso, Claro. este, en los dos lugares. Sí, ya que habías nombrado antes, el barco este se llama el Morel. Eh, ¿Era realmente el nombre del barco o tuvieron que pintarlo para la película? No, lo pintamos, sí, lo pintamos. Se llamaba la gaviota, pero en italiano, no me acuerdo, rondino, rondine, algo así. Eh, Y al salir a navegar con ese barco con el nombre cambiado, no se le venían encima las ideas de la mala suerte y encima que estaban filmando esto de que se detenía el tiempo, de que les pasara algo. eh, no, no, yo no, mira, estábamos muy concentrados, bueno, saludo a Laura que ahí está mandando un abrazo. No, es que había mucho, era filmar mar adentro, arriba de un barco de ese tipo, era un problema enorme. Lo que menos estaba pensando era en eso. Vos pensá que yo subí al barco, son barcos muy chiquitos, se mueven muchísimo. Nosotros estuvimos como 3 días filmando mar adentro y el primer día salimos con 7 personas arriba del barco y a los 30 minutos había 4 que salieron de combate por mareo. Ah, mira. Este, era un problema enorme. Por suerte los actores no se marearon y pudieron hacer las escenas, pero sí, un asistente, el sonidista, teníamos que volver para desembarcarlos porque no aguantaban, se mueve un montón. Eh, y además pensando que tenías que tener buen clima, en cómo el clima, si se complicaba el clima, tenías que volver al puerto. Claro. Este, lo de la suerte, no. Igual tuvimos una suerte increíble, porque tuvimos un tiempo espectacular, pero es muy difícil filmar arriba de esas lanchas. Se debe mover de lo lindo porque son chiquitas, ¿no? No, lo que se mueve. Además, hay oficios particulares que el camarógrafo está todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Mirando a través de un visor. Y eso lo que hace es que te marea muchísimo, porque vos
perdés de línea el horizonte, que es donde vos más te mareás. Cuando tenés más o menos la mirada puesta en el horizonte, no te mareás tanto. Pero un Claro, tipo claro. que está todo el tiempo con la mirada ahí en el plano cerrado, sí se complicaba, se complicaba. Además es muy difícil, tenés que estar muy concentrado para no caerte al agua, porque es muy Ah, mira. difícil pasar, y nosotros había veces que teníamos tomas que estabas mostrando casi todo el barco, y vos ves una toma que está todo el barco, y de repente estamos 6 7 personas en 1 metro cuadrado en la popa, agarrados para no caernos al agua, para no salir Claro, en claro. cuadro. No había leído porque se me había quedado como trabado acá la línea de mensajes que nos había puesto nuestro amigo Diego Nacelo ahí, que nos considera un buen entrevistador y entrevistado, así que a sacarse el sombrero. No, Este, Dieguito, qué grande, talento 100%. talento. Después te quería preguntar cuánto influye la música en el éxito, ¿no? de la película, de las imágenes, y si también es el director el que elige la música o alguien se la sugiere y el director la toma. ¿Cómo es ese tema? Es personal de director. Hay como en el nuevo cine argentino, en el nuevo cine hay mucha idea de que la música eh, está de más en muchas películas de argentinas y del nuevo cine argentino. A mí siempre me parece que la música ayuda, colabora a crear un estado de ánimo. Hay veces que si te excedes con la música puede ser como demasiada información y no dejas pensar al espectador. Eh, en la campana específicamente convocamos a Ale Kauder, que es un enorme músico, el padre, ganó millones de premios en cuanto a música de película. Eh, yo lo que le contaba a Ale, le decía dónde me imaginaba que iba música, y lo que le pedía, o lo que le decía era lo, lo que a mí lo que yo prefería que sintiera el espectador en determinado momento, que con la música realzara esa emoción, esa emotividad en la gente, pero le Claro. dejaba totalmente el campo libre. Él hacía una maqueta, me la mostraba, la charlábamos y seguíamos para adelante. Y después, bueno, él lo que también en la campana lo que yo quería y preferíamos era eh, hacer música con instrumentos auténticos, no sampleada. Ajá. Que lo pudimos coordinar con Ale, él opinaba lo mismo y terminó armando una orquesta de 10 15 músicos excelentes. Y la música para mí realza la característica de cuento mágico que tiene la película. A mí me gusta mucho cómo quedó la música. Sí, sí, me gustó un montón y aparte que la película tiene suspenso y es como que te va enganchando y esa música detrás le da un trasfondo importante. Aprovecho también para decirle a los que están escuchando que la película la pueden ver en YouTube, ¿no? Que está en tu cuenta, eh, Malón, ¿no? Malón Cine. Y bueno, ahí vi que la vieron en la cuenta esa casi 300.000 personas, así que Sí, felicitaciones a eso y bueno, para los que están escuchando, que como estamos hablando mucho de la película y quizás algunos la vieron y otras no, recomiendo que la miren y después vuelvan a ver la charla nuestra para entender algunas cosas que por ahí se les escapa. Si me permitís, voy a soñar un poco en este momento. Vos sabés que yo escribí una novela, El mundo contradictorio de Marcos, que la leíste, sí, claro. y tengo escrita la segunda parte que va a salir en breve, que se llama Marcos Vuelos Peligrosos. Te quería preguntar, ¿cómo se lleva una novela, un thriller, un policial al cine? ¿Cómo hay que modificar esa novela y convertirla en guión para que llegue a la pantalla grande? Es un tema. Yo adapté una novela, La plegaria del vidente, Ah, que, mira, por esa peli me nominaron al Cóndor de Plata mejor guión adaptado. Y fue un laburo
increíble. Para mí es más difícil adaptar una novela que escribir algo de cero. Mira, Cuando escribís algo de cero tenés una libertad total, salvo que los productores te estén pidiendo algo muy específico. Pero cuando adaptás una novela, a mí me parece que tenés que entender, tratar de ser lo más fiel posible a las ideas y a los conceptos de la persona que lo escribió. Eh, ¿qué Suponte, se hace? ¿Se acorta para convertirla en imágenes? Hay partes que se sacan porque por ahí tiene mucha ambientación o demasiados personajes o se hace como una compaginación de la historia. mirá, son dos idiomas, si bien los dos, o lo que más se asemeja a una novela o un cuento, es el guión cinematográfico, que es los dos se, se basan en la palabra escrita, pero son dos lenguajes muy distintos, muy diferentes. Todo lo que vos escribas en un guión cinematográfico, todo lo que esté anotado, tiene que poder tener una transcripción audiovisual. Ah, claro. Eso en una novela no sucede y en la literatura muchas veces no sucede. Pero no podés darte el lujo en un guión cinematográfico de escribir párrafos que no tengan una transcripción audiovisual. A veces si querés lograr un efecto emocional en la persona que lo está leyendo, puede ser, pero yo siempre te contaba antes que cuando ese guión lo vayan a interpretar un director de fotografía, un director de arte, un actor, un productor, si ven una frase que no tiene una transcripción exacta, te van a decir, bueno, ¿cómo filmamos esto? ¿Cómo lo hacemos? Claro. Eh, o sea, para hacer una adaptación, generalmente siempre hay que acortar mucho. Cuando vos escribís un guión cinematográfico, hay una regla que es una página de tu guión cinematográfico equivale a un minuto de película, más o menos. Entonces, un guión cinematográfico va a tener entre 70 y 100 páginas, que a veces excede por mucho lo que es una novela. Sí, sí, sí. Entonces vos tenés que hacer una selección pero además tenés que entender cuál es la estructura de la novela y cómo podés adaptar esa estructura a un guión cinematográfico. Pero me parece que tenés que tener la habilidad de un guionista es entender que la obra primera es la del escritor. Muchas veces decimos que el guionista es un oficio discreto, porque hay veces que vos tenés que estar detrás de escena. O sea, la estrella en ese momento es el que escribió la novela y vos lo que tenés que intentar es que las ideas, los conceptos, los personajes se vuelquen en una película y quede lo más parecido posible. Claro. Similar. Y puede, por ejemplo, el autor de la novela, puede sugerir actores o eso ya va más el director y el productor. Lo que pasa es que eso depende muchas veces de la producción de la película y cómo se armen las cuestiones. No es fácil adaptar una novela. Generalmente cuando se adaptan novelas que tuvieron mucho éxito, que fueron éxitos en el mercado editorial. Es muy raro que los productores se animen con novelas que no hayan tenido suceso, que no hayan ganado premios. Es así, ¿no? Claro, claro. Estaría bueno que no sucediera. Que se- Pero no, y en cuanto a lo que vos decís, eh, el guionista y el autor yo creo que tiene bastante poca injerencia en eso. Los productores, ahí ya hay cuestiones comerciales. Depende del director también, cuál es el objetivo, si el objetivo es hacer una película para festivales, hacer una película para que vaya mucha gente a verla. Generalmente los actores siempre es un territorio en que los productores quieren opinar, porque mucha gente va a ver una película de acuerdo a qué actores estén en pantalla. Entonces, sí, totalmente. eso es Y difícil. en el caso de la tuya, de la campana, por ejemplo, ¿quién eligió? ¿A Lito Cruz o a Nolasco o a Mónica Ayos? ¿Hubo Yo. hubo una empresa No, de no, casting o no? no, lo que pasa es que lo que yo era productor de la película también. Ah,
y la productora, que se llamaba Malón, éramos un grupo de chicos que habíamos estudiado imagen y sonido. Entonces nosotros teníamos el control artístico de la película. Cuando empezó el proyecto de La Campana, apenas empezó, no, la película la tenían unos productores del viejo cine argentino. Este, y ellos nos imponían todo, nos imponían los actores, el decorado, los cambios en la historia. Después de muchos meses y hasta un par de años de tira y afloje con esta gente, logramos divorciarnos en mejores y peores términos, pero logramos recuperar el control de la película, el control artístico. Ajá. Y con el control artístico lo decidimos nosotros, los actores, los decorados, el puerto, este, Mira. la música, sí, tuvimos el control total de lo artístico. Te quería preguntar sobre el lado tuyo de los cortometrajes que hoy estábamos hablando y el que me contabas que había tenido gran éxito, Líneas de teléfono, que fue en tus inicios. Sí. ¿Cómo fue escribir ese cortometraje y a qué lugares te llevó para proyectarlo y difundirlo? Hoy te lo contaba, ese corto fue el que a mí particularmente me abrió las puertas del cine, no tanto, más que nada a nivel pensar que un mundo y una carrera dentro del cine podía ser posible. Ese es un corto del año 96, una época en que se hacían, el Instituto de Cine hacía lo que se llamaban las historias breves, que siguen todavía, son concursos que se hacen cada 1 o 2 años. El Instituto de Cine llama a concurso y financia 10 cortometrajes, a veces 8, a veces 12. Vos te tenés que presentar con un guión, ganar determinados concursos, y si llegás al final, el instituto te da los recursos, la producción como para hacerlo. Y cuando terminé la carrera de imagen y sonido, ganamos estos concursos, pudimos hacer ese cortometraje, y para mí sí fue la puerta de entrada a todo lo que vino después. Pero además el corto eh, tuvo la suerte de estar en el momento y en el tiempo justo. Y entró en muchos festivales. Viajamos mucho, recorrió todo el mundo, el corto ganó muchos premios. Se pasó en televisiones de muchos lados, se dobló a otros idiomas. Wow. Este, los actores, que eran Eleonora Wexler y Fede Olivera, estaban muy bien los dos. Y lo que tenía era que era una historia que yo la había escrito en pleno menemismo, que era como una época en donde había toda una corriente de olvidar todo lo que había sucedido en el proceso y mirar para adelante. Y el corto proponía una mirada distinta sobre lo que había pasado en aquella época, desde la perspectiva del cine fantástico, Claro, que es una claro, claro. historia, si uno no la vio, son dos chicos que se comunican por teléfono a través del tiempo. Una piba que vive en el 70 y pico y que es una de las desaparecidas, y el chico que le habla desde el presente. Pero al encarar ese tema desde el punto de vista fantástico, lo que hizo fue acercar a un montón de gente joven, que ya estaba como cansada de ver y escuchar historias muy formales y muy académicas sobre ese periodo histórico, y este enfoque nuevo lo que hizo fue acercar a un montón de gente. Y hoy la peli, el corto, se usa en la escuela primaria y secundaria de la ciudad y la provincia como material de apoyo. Está bueno. Mirá, sí será importante que acá acotan lunes de recomendaciones, acota que ese corto la hizo seguir la carrera de cine. Sí, Vicky, te mando un beso, Vicky, sí, sí. Ella tiene un blog que recomienda pelis, y está muy bueno ese blog también. Y eso nos pasó mucho. En esto, ya hace más de 20 años, nos cruzamos con mucha gente de que ese cortometraje fue importante en su momento. Sí, sí. ¿Y cómo llega existe la posibilidad de que un director de cine argentino trascienda y llegue, por ejemplo, al mercado americano de Hollywood o algo así, o es algo totalmente impensado o lejano? No, hay varios. Hay un montón. Bueno,
por ahí el que más conoce el gran público es Campanella, pero está Muschietti, está Agresti, eh, hay un chico, Ariel Winograd, que en breve va a estar en Hollywood filmando, filma en otros países. No es, puede suceder, es bien difícil. Los americanos tienen algo muy distinto al sistema argentino. En Argentina lo que se acostumbra es el cine de autor, que es una persona escribe el guión, una persona se ocupa de buscar producción y lo dirige, es como muy artesanal, y los norteamericanos tienen un sistema mucho más industrial, mucho más definido, un sistema de grandes estudios, un Star System que ellos les es muy útil. Igualmente en Estados Unidos también se hace cine independiente, pero lo que abunda es el cine de los estudios. Pero no, y Puede, estos que te digamos. cuento hicieron buenas películas. Te quería preguntar, cuando vos iniciaste tu carrera como asistente, dirección o director, ¿qué director tenías como referente? ¿Quién te gustaba y quién te gusta hoy? Mira, ahí te cuento. Saludos a Nico, que ahí se unió también. Mira, cuando yo empecé a estudiar cine, yo sabía muy poco de cine. Venía más de la literatura, de un bachiller en letras. eh, y me acuerdo, una de las primeras clases, yo no había visto mucho cine de autor ni de las vanguardias. Entonces, un profesor dice, bueno, escriban en un papel cuál es el director preferido. Y había mucha gente que había visto muchísimo cine. Yo era el más chico, yo tenía 19 años y tenían todos arriba de 30. Y Ah, todos mira. ponían Berman, Fellini, Tarkovsky, qué sé yo. Yo no vi lo que ponían los demás y mandé Spielberg, porque era Ah, lo único que había visto en ese momento. El gaste que me dieron. Eh, Después con los años, yo durante 3 o 4 años veía una, dos, tres películas todos los días durante muchos años, toda mi formación. Y empecé a entender y a admirar las vanguardias, que la Nouvelle Vague, el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano, el surrealismo, el cine independiente americano. Y con el tiempo me empezaron a gustar, qué sé yo, Tarkovsky, el ruso, Víctor Erice, Wim Wenders. Hay un montón de gente que me gusta. Es difícil por ahí que me guste toda la carrera de un solo claro, autor, pero sí me gustan claro, películas. claro, claro, claro. No, no son los directores más conocidos, más taquilleros, ¿no? Porque me Pero todos suenan algunos tienen, nombres, pero no son los. a mí incluso de las películas pochocleras, me gustan, o sea, a mí me encanta Volver al Futuro y todo el cine ochentero americano también me encanta. No tengo una posición snob con respecto a eso. Sí, muchas veces me pasa que eh, mucho del cine de autor, más que nada europeo, tienen como una mirada mucho más profunda en cuanto al interior de los personajes. Generalmente el cine industrial y el cine de historias y de géneros construye de los personajes hacia afuera, pensando en las situaciones, lo original, esto va a ser más o menos original, y el cine más de autor y más que tiene que ver con Europa y a veces con América Latina también o con Asia, por ahí empieza a construir hacia el interior de los personajes. Son búsquedas distintas, nada es mejor que otra cosa. A mí me saca un poco cuando empiezan esa intelectualidad, esa falsa intelectualidad, ¿viste? No, para mí el cine es la película que a vos te guste ver y con la que vos disfrutes. Yo voy a ver Claro, claro. Volver al Futuro y me encanta. Y A veo mí me una película encanta de también. Tarkovsky, El Espejo, y también me encanta. Claro, 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 claro. Tener una mente abierta para poder El cine aceptar es, el arte es otras algo que cosas. te suma y es algo que está, que tiene que ver con la libertad de cada uno. Donde uno le empieza a poner etiqueta y esto es mejor que lo otro y te empiezan a mirar un poco desde arriba, para mí ya perdió la gracia, perdió la magia y ya es otra cosa. Claro, claro, claro. Se nos pasó el tiempo volando, como es nuestra profesión. Eh, ya van 55 minutos. Tenía algunas cosas más para preguntarte, pero no sé si a la hora se corta la conversación. Así que me quedaron un par de cositas pendientes.
quería hablar también del Freddy a futuro, qué cosas tenía en mente desde lo profesional de la dirección o como guionista, hacia dónde estás más apuntando. Sí, Este, claro. Mira, ahora justo aprovechando la pandemia también, que estamos bastante encerrados, estoy escribiendo un libro de cuentos que era una asignatura pendiente hace mucho tiempo. Tengo como un cariño genuino y fuerte por la palabra escrita y por las historias también, que me encantan. Y estoy escribiendo un libro que se llama Cuentos para hacer películas. ¿no? Así que imagino que de ese libro y alguna de esas historias el día de mañana por ahí alguna de esas pueda transformarse o convertirse en alguna película. Para hacer una película tenés que juntar un montón de voluntades, se tienen que poner, eh, tienen que coincidir muchas cosas y muchos elementos. Es muy difícil hacer una película. Polanski decía que se necesita un ejército de gente para hacer una película. Y es Pero, cierto, es algo muy caro, una disciplina cara. Si bien está financiado en Argentina por el Instituto de Cine, pero estoy escribiendo con muchas ganas ese libro, tengo muchas ganas de publicarlo, quizás para fin de año pueda estar, y quizás alguno de esos cuentos para hacer películas el día de mañana se pueda transformar en una peli, ojalá. Sí. ojalá, ojalá. Bueno, Freddy, ahí antes que no sé si se va a cortar, así que no sé, la dejamos acá. La charla me pareció súper interesante. Te agradezco un montón que te hayas prestado a contarnos todas estas cosas que a mí me nutren un montón. Es un tema del cual no sé mucho, entonces todo lo que sea aprendizaje es bienvenido, así que espero que te hayas sentido cómodo con el tenor de las preguntas y la charla. Sí, bueno, muchas gracias, Chris. Me encanta. La primera vez que me engancho así en un vivo, bueno, tenés un espacio muy lindo. Te agradezco la invitación, agradezco a todos los chicos y chicas que están comentando y que se engancharon con la charla. Los quiero mucho a todos, muchos de vuelo, quizás algunos de cine. Y bueno, estuvo bueno compartir este tiempo de pandemia con gente querida y bueno, lo mejor para todos. Ojalá podamos volver a encontrarnos pronto en los aviones o en una sala de cine. ¿Por qué no? Tal cual. Un saludo ahí a Marcos Martignone, compañero de trabajo tuyo y mío, Marco, hermano. que dice que le gustó mucho la charla, así que eso es positivo. Si Marco dijo que le gustó la charla, duermo tranquilo. Buenísimo. Bueno, Freddy, un abrazo grande y te agradezco un montón, ¿eh? Nuevamente. Bueno, Cris, gracias a vos. Suerte. Nos vemos pronto. Abrazo.